Ver también este tema desde otro ángulo, desde la Defensoría del Pueblo, que ya está desarrollando justamente acciones efectivas respecto al tema de las clínicas y también del oxígeno. Y hablamos de inmediato con la doctora Alicia Abanto, que es la adjunta de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Doctora Abanto, buenos días, bienvenida a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Perla, Ricardo. Es un gusto hablar con ustedes. Cuéntanos, por favor, cuáles son las medidas que está tomando la Defensoría a la luz de las denuncias sobre estos cobros indebidos de parte de algunas clínicas y laboratorios. Efectivamente, una vez conocidos los resultados de la investigación de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo ya le hizo un requerimiento formal de información a su salud, porque su salud es la entidad encargada de fiscalizar a las clínicas privadas y por tanto debe rendir cuentas sobre el resultado de sus fiscalizaciones. Además, quisiera resaltar lo siguiente, que el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, durante su gestión ha reiterado de que las empresas privadas tienen que respetar los derechos humanos. Y en ese marco la Defensoría del Pueblo considera que es bastante preocupante y además constituye la punta del iceberg de una investigación más amplia que se debe realizar al desempeño de las clínicas privadas durante la pandemia. Tenemos que tener en cuenta que el estudio que ha desarrollado la Contraloría se centra en un conjunto de pruebas, ¿no?, que son alrededor de 19.746 pruebas moleculares que se han realizado en un contexto además donde se tiene que profundizar la investigación sobre, por ejemplo, el resultado que dieron estas pruebas para saber si desde el sector privado se están aplicando las pruebas con un criterio de acuerdo a lo establecido por las normas y además de acuerdo a la forma en la que también se está posibilitando que el resto de la población acceda a las pruebas moleculares. Un segundo aspecto que quisiera resaltar es que se tiene que investigar si se han producido cobros indebidos o si se ha producido un beneficio indebido de parte de las clínicas privadas, y en esos casos desde luego tendría que haber la determinación de las responsabilidades a cada una de las clínicas y se tendría que devolver los montos a las personas afectadas si es que hubiera habido cobros indebidos. En todos los casos la afectación a los usuarios tendría que ser reparada. Doctora Abanto. Sí, dígame. Sí, nos copia. Sí, ese tema de los cobros indebidos, ya anoche han reconocido algunas clínicas que han cometido lo que ellos señalan como errores en el proceso de facturación. Y es que en realidad en las facturas, en las boletas, no aparece la denominación exactamente de pruebas. Aparecen, por ejemplo, kit de muestras, equipamiento de seguridad del personal, insumos, logística y hasta administración. ¿Cuál sería la metodología para devolverle a la gente la plata que le han cobrado de manera indebida? Bueno, eso lo tiene que determinar su salud y por otro lado, además de lo que le corresponde hacer a su salud, también le corresponde al gobierno, desde el Ministerio de Salud, evaluar qué medidas van a establecer para proteger a los ciudadanos frente a situaciones donde puede haber un abuso, una acción indebida de parte de las empresas con relación a aspectos que son esenciales, insumos que son esenciales, como por ejemplo la prueba molecular. Es un insumo esencial ahorita para la atención de la pandemia. Entonces, en otros países, por ejemplo, las pruebas moleculares se han hecho gratuitamente en general a la población. Entonces, aquí se tendrían que tomar medidas de protección para los usuarios para evitar que pueda haber situaciones donde, a raíz de las deficiencias que tiene el sistema público, ¿no?, las clínicas privadas se aprovechan de un contexto donde la gente recurre a los servicios privados porque hay deficiencias en el sistema público. Si fuera accesible las pruebas en el sistema público, la gente no tendría que estar pagando 500 soles, 600 soles, 400 soles en una clínica privada por una prueba que en otros lugares, en otros países se ha hecho gratis. Entonces, la cuestión es que sí tiene que determinar
determinarse también y evaluarse qué nuevas medidas de protección se requiere para este tipo de insumos. Como por ejemplo se ha tenido que tomar medidas en materia de la disponibilidad y la intervención del Estado para evitar que el oxígeno siga subiendo de precio. Estamos viendo que dentro del mercado el Estado tiene que intervenir en el mercado para proteger los derechos de las personas. Ahora, señora Abanto, respecto del tema de los precios en las clínicas por estas pruebas, llama la atención un poco el comportamiento que ha tenido Susalud, que es justamente la entidad encargada de vigilar, de controlar que esto no suceda. La Contraloría inició una investigación que terminó el 26 de mayo y solicitó la participación de Susalud, es decir, respuestas de qué era lo que estaba pasando. En todo caso, si es que ellos tenían alguna investigación en curso sobre el tema de los cobros, presuntos cobros indebidos. Y sin embargo, la Contraloría no contestó, Susalud no contestó, no envió una respuesta a la Contraloría. ¿Cómo observan ustedes desde la Defensoría este hecho? Sí. En un contexto de pandemia es muy importante que tanto las empresas privadas como las instituciones públicas se distingan por la transparencia, por brindar la información y por colaborar con las investigaciones. Entonces, en verdad lamentamos que, por ejemplo, a la investigación de la Contraloría hayan habido omisiones porque Susalud no le respondió, no colaboró, y por eso la Defensoría del Pueblo le está pidiendo también una explicación y está pidiendo que Susalud haga también una rendición de cuentas públicas de por qué no colabora con esta investigación. Y también llamamos la atención de que hubieron 9 clínicas privadas que tampoco dieron la información, no transparentaron los precios que le habían cobrado a los usuarios, y eso no puede quedar así. Susalud tiene que más bien hacer que todas las clínicas transparenten los precios que han cobrado. Y además, fuera de esta investigación, la Defensoría del Pueblo lo que está pidiendo es que se establezca una plataforma de información donde se exhiban todos los precios que cobran las clínicas por sus servicios y por los insumos que utilizan en esos servicios, de tal manera que las personas puedan tener, antes de ir a la clínica, puedan saber qué clínica le ofrece el mejor precio por un servicio y puedan incluso los usuarios comparar los precios entre las clínicas. Porque actualmente, en el contexto de la desesperación que sufre la gente por el aumento de los contagios, la gente va a una clínica y se expone al precio que encuentre, y a veces por la desesperación la gente termina pagando más de lo que debería. Entonces, para proteger a los usuarios, la Defensoría del Pueblo también está pidiendo que se cree una plataforma de información donde haya información de los precios de los servicios de las clínicas privadas. Y además, por ejemplo, también hemos pedido que se implementen las plataformas de información para el oxígeno, porque también la población debería de saber, con facilidad deberían tener la información sobre dónde adquirir el oxígeno, a qué precios está el oxígeno, y poder contrarrestar toda esta situación que hemos estado observando durante las últimas semanas. Doctora Abanto, sin embargo, en medio de todo este tema, tanto del oxígeno como también de las pruebas de las clínicas, aparece un nuevo actor, que se trata de los laboratorios. Nos acaban de informar desde el INS, Instituto Nacional de Salud, que hay 6 laboratorios que están siendo observados porque podrían presentar algún problema o alguna deficiencia, no solo en los equipamientos, sino incluso hasta en su personal. De acuerdo, informa hoy un diario. En ese aspecto, ¿cómo garantizar también que el ciudadano, que la persona que necesita justamente una evaluación, tenga pues toda la seguridad del caso para saber el resultado? Sí, desde luego, me parece muy valioso que el representante del Instituto Nacional de Salud haya expresado cuáles son las medidas correctivas que están haciendo, y creo que en este contexto es muy importante que las instituciones, para empezar, tengan una práctica cotidiana de rendición de cuentas, de información a la población sobre los resultados de sus acciones. Y en este caso de los laboratorios, por ejemplo, nosotros esperamos de que el Instituto Nacional de Salud reporte periódicamente cuál es la situación de los laboratorios. Es decir, creo que hay que evitar que sea una cuestión de una supervisión y luego el olvido, sino tiene que haber, en este caso, sobre todo de la calidad de los diagnósticos tiene que estar garantizada, y eso implicaría
que las autoridades supervisoras, el INS y también su salud deberían de realizar reportes periódicos sobre los resultados de sus fiscalizaciones. De esa manera se garantizará que hay una periodicidad en estas supervisiones y también hay una rendición de cuentas y una transparencia frente a la población sobre los resultados, que den mayor seguridad y mayor garantía a la población de que lo que les están informando, si es positivo o es negativo, está garantizado de que es cierto, ¿no? Claro, y más aún cuando algunos de estos laboratorios tienen convenios con las clínicas. Entonces ellos realizan un cobro aproximado de 900 soles, 980 soles por la prueba molecular en coordinación con distintas clínicas de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la Defensoría respecto de estos cobros que también solicitan las clínicas cuando uno va a ingresar a un paciente COVID? Cobros millonarios, lo que se conoce como garantía, ¿no? 25.000, 30.000, 50.000, 70.000 soles en algunos casos, en algunas clínicas. Y si uno no presenta, digamos, la carta del seguro confirmando este monto, o si uno no adjudica una tarjeta de crédito o no presenta el dinero como tal, simplemente al paciente no se le recibe. Hay ya algunas voces desde el Congreso de la República que dicen que plantean este proyecto de ley para homogenizar los precios, los que se manejan en el sector público, hacia lo que se está manejando ahora de manera exorbitante en el sector privado. Y claro, si le damos una miradita al extranjero, vemos que en algunos países incluso el Ministerio de Salud ha tomado control, digamos, por decirlo de alguna manera, de las clínicas privadas mientras haya durado el estado de emergencia en cada país. ¿Por qué eso no se aplica todavía en el Perú, teniendo tanta necesidad de asistencia médica? Yo creo que es importante trabajar en 3 niveles. Primero, y además la Defensoría del Pueblo ya lo está proponiendo desde hace varias semanas. En primer lugar, se necesita tener certeza sobre los precios. Y ahí lamentamos, por ejemplo, de que no tenemos estas plataformas que informen en tiempo real sobre los precios de los servicios médicos de las clínicas privadas y no permita evaluar cuál es la tendencia del incremento de los precios semana a semana. Pero tenemos que trabajar en eso, porque con la información se podría establecer, por ejemplo, qué parámetros se podrían o qué medidas se tendrían que establecer para evitar que haya una situación de perjuicio para los usuarios. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, hoy actualmente se está diciendo que tiene que haber importación y también, desde luego, se tendría que evaluar de qué manera se prioriza la producción del oxígeno medicinal frente al oxígeno industrial. Y en el caso, por ejemplo, de las clínicas privadas, es muy importante que su salud, que es el ente que ha sido creado para la fiscalización, ese ente tiene que ser fortalecido, tiene que tener una capacidad de propuesta y de previsión sobre la situación de los derechos de los usuarios frente a un incremento de precios, porque ciertamente en las últimas semanas ha sido evidente que ha habido un incremento de precios de los insumos vinculados a los tratamientos de salud. Por ejemplo, cuando hemos revisado el informe de Contraloría, se dice que por una mascarilla, enero 25 se está cobrando en algunas clínicas 148 soles. Entonces, el hecho en verdad es que actualmente hay ciertos insumos médicos que se han encarecido significativamente y por tanto habría que determinar en qué casos el Estado tiene que tomar medidas excepcionales. Por ejemplo, en algunos otros países, como Colombia, se ha establecido una vigilancia de precios. En Chile se estableció que el Ministerio de Salud podía establecer precios topes a ciertos insumos. Y creo que hay que revisar las distintas medidas que se han tomado en otros países para proteger a los usuarios. Y no tenemos que caer en extremos de decir que tiene que haber un control de precios de todo, no, porque hay medidas que podrían ser también contraproducentes, pero en ciertos casos, como las pruebas moleculares,
o como ha hecho España, que para el caso de las mascarillas también establecieron un precio tope, sí se tendría que evaluar en Perú nuevas medidas de protección para evitar que el incremento de precios coloque a las personas en una situación de indefensión, cada día expuestos además a quedar endeudados si tuvieran que recibir un tratamiento en una clínica privada. Doctora, ¿y cuánto va a ayudar la ley que aprobó el Congreso que sanciona la especulación y penaliza justamente el acaparamiento y esta suerte de encarecimiento de productos que se dan justamente, o que se vienen dando justamente durante estos más de 80 días de estado de emergencia? Claro, hay que considerar que se necesitan intervenciones sistemáticas en varios frentes y la Defensoría del Pueblo no solo ha planteado, no solo planteó en el año 2017 la responsabilidad penal, sino también este año ha planteado la necesidad de fortalecer las capacidades y las competencias de Indecopi para la sanción administrativa. Es decir, habría que intervenir en varios frentes. Por un lado, las responsabilidades penales, por otro lado, las responsabilidades administrativas y la capacidad de fiscalización de los entes con la función de proteger a los usuarios. Es decir, aquí es clave el rol de Indecopi, el rol de su salud y es clave que se puedan fortalecer mecanismos de protección a los consumidores con las medidas que ya he mencionado hace un rato, que pueden ser identificando qué productos, qué insumos tendrían que ser protegidos, así como se ha hecho, por ejemplo, con el listado de medicinas genéricas, que ahora están sujetas a un reporte o una vigilancia. En el caso de las pruebas serológicas tiene que haber una mayor vigilancia también. Y entonces en el sector salud y en relación a la protección de los usuarios se tiene que evaluar semana a semana qué medidas nuevas tiene que haber, pero con previsión y con anticipación, porque en el caso del oxígeno, por ejemplo, ha habido una demora en las medidas correctivas. Durante todo mayo la Defensoría del Pueblo ha venido alertando, es más, en verdad desde fines de abril la Defensoría del Pueblo ya venía alertando el incremento de precios del oxígeno. Entonces, es importante que se tomen nuevas medidas por el gobierno y de que éstas se puedan implementar rápidamente. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Alicia Abanto Cabanillas, adjunta de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hacer una pausa comercial a las 8:41 minutos.